Vamos a realizar un ejercicio de ecuaciones logarítmicas y como pueden ver el enunciado indica en la ecuación logarítmica logaritmo en base 3 de x menos 2 logaritmo en base x cuadrado de 9 igual a 1, nos está pidiendo calcular el valor de x. Como hacíamos antes, colocamos el ejercicio acá abajo y verificamos las bases que tienen los logaritmos. En este caso no son iguales, tenemos que hacer que sean iguales. Acá tiene un cuadrado y esto es 9, podemos aplicar una radical, raíz cuadrada de la base y también raíz cuadrada del argumento. Esa es una propiedad que tienen los logaritmos. Copiamos. En este caso, esto se va a ir con esto y raíz cuadrada de 9 va a ser 3. X igual a 1. Ahora, siguen sin tener las mismas bases. Tenemos que hacer un cambio de base. Sería mejor aplicarlo a este. El cambio de base es directamente logaritmo arriba, logaritmo abajo. El de arriba y el de abajo abajo. La base, como queremos hacer un cambio de aquí a aquí, entonces esta base es la que se va a copiar. X. Ya que aquí ya tenemos el argumento 3 y solo nos faltaría la base X. Nosotros podemos poner cualquier base, pero nos conviene poner la base X porque aquí arriba se elimina. Menos 2. Este de acá se va a mantener como logaritmo en base x de 3 igual a 1. Ya. Aquí tenemos 1 sobre logaritmo en base x de 3 menos 2 logaritmo en base x de 3 igual a 1. Tenemos que multiplicar todo por el denominador que está acá. Así vamos a generar una ecuación cuadrática con logaritmos. Nuestra multiplicación va a ser logaritmo en base x. Sí, de 3. Listo. Al multiplicar generamos la ecuación cuadrática. Esto por esto nos va a dar directamente 1. Esto por esto, logaritmo por logaritmo, es completamente igual, va a dar logaritmo al cuadrado. Menos 2 logaritmo en base x de 3 al cuadrado. El cuadrado viene a la función logarítmica, no viene al argumento. Ahora, el siguiente sería al 1. 1 por el logaritmo sigue siendo lo mismo. Igual a logaritmo en base x de 3. Siempre intentamos hacer que el que tenga un mayor exponente quede en un lado positivo. Así que esto va a ir con el positivo. 2 logaritmo en base x de 3 más logaritmo en base x de 3. Positivo pasa con negativo, igual a 0. El 0 quedaría de este lado, pero no importa en cuál lado ponemos. Da lo mismo. Ahora sí, operamos. Ya que es una cuadrática, podemos hacer aspa. 2 logaritmo en base x de 3 por el logaritmo en base x de 3. 1 por 1. Acá tiene que ser negativo y ese tiene que darme 1. Entonces le vamos a poner negativo a este de acá. Al hacer entrecruzado vamos a tener 2 logaritmo en base x de 3 negativo y aquí vamos a tener logaritmo en base x de 3. Al hacer la suma nos va a quedar menos 2 menos logaritmo en base x de 3. Ahora la multiplicación se hace entrecruzado. Este 2 vendría acá, por lo cual sería positivo. Este es igual que este, así que está bien. Agrupamos de manera horizontal 2 logaritmo en base x de 3 menos 1 del logaritmo en base x de 3 más 1 igualamos a 0. 2 logaritmo en base x de 3 igual a 1, logaritmo en base x de 3 igual a menos 1. Positivo pasa con negativo. De aquí despejamos. Logaritmo en base x de 3 igual a 1 medio. Despejamos por completo x va a ser igual a 3 va a ser igual a 3 a la 1 medio. La base pasa como base y el número de acá pasa como exponente. X. Sacamos, este es un medio, es un exponente, le vamos al cuadrado. X igual a 9. Ahora acá. 3 igual a, la base pasa como base y el número de acá viene como exponente. Elevado a un exponente negativo, entonces tenemos que nosotros elevar un exponente negativo a ambos miembros para que esto se elimine. X va a ser igual a 3 a la menos 1, 1 tercio.
Verificamos cuál de estos resultados nos da y es el inciso B, 9. Vamos a realizar un ejercicio de ecuaciones en el cual tenemos exponentes. Primero hay que verificar que estos exponentes no lo podemos simplificar de manera normal, así que tenemos que descomponerlo poniendo como una propiedad de los exponentes una multiplicación. La multiplicación de mismas bases va a ser igual a la suma de los exponentes. Este tiene exponente 1, así que si pongo de esta manera no va a cambiar en nada. Después tenemos que ir viendo que vamos a tener una igualdad entre las partes de la ecuación. Y aquí tenemos un 6 a la 6x y aquí tenemos un 6 a la 3x. No hay que olvidar que esto es una multiplicación. Aquí tenemos una igualdad o un parecido entre los dos factores, siendo que podemos poner 6 a la 3x, todo esto elevado al cuadrado. El exponente de un exponente viene a ser la multiplicación de sus exponentes. Por eso es que 3 por 2 me va a dar 6. No hay que confundir a que esto va a ser una descomposición de cuadrados. Es una multiplicación, así que esto no es. Teniendo estos valores, vemos que se repite números. 6 a la 3x y 6 a la 3x. Podemos hacer un cambio de variable, dando otro nombre a esto. Podemos llamarle u, igual a 6 a la 3x. Cada vez que veamos 6 a la 3x, podemos emplazar en u. Aquí, u al cuadrado por 6 menos 5. En vez de poner 6 a la 3x, ponemos u. Más 1 igual a 0. Aquí podemos ordenarlo y va a ser 6u al cuadrado menos 5u más 1. Eso ya es más conocido como una ecuación cuadrática que podemos factorizar. Viendo que podemos hacer 3 por 2, u por u. Aspa, 1 por 1. Negativo, por lo tanto tenemos que poner negativo a ambos valores. Menos con menos más, 1 por 1, 1. 3 por 2, 6, 6. U por u cuadrado. Multiplicamos entre cruzado y vamos a tener menos 2u menos 5u. La suma de estos dos, menos 3u, la suma de estos dos va a dar directo 5u. Este valor es igual a este de acá, por lo tanto está bien. Tenemos que agrupar de manera horizontal. 3u menos 1, 2u menos 1 igual a 0. Igualamos este valor a 0, 3u igual a 1, 2u igual a 1. U es igual a 1 tercio. U es igual a 1 medio. Tenemos dos valores. Reemplazamos porque lo que nos pide es x, no u. U igual a 1 tercio. Recuperamos variable. 6 a la 3x igual a 1 tercio. Después tenemos este lado. U sub 2 igual a 1 medio. U sub 2. Recuperamos variables. 6 a la 3x igual a 1 medio. 6 a la 3x igual a 1 tercio. Podemos emplazar esto como 3 por 2. También lo mismo con este de acá. 3x igual a 1 medio. Aquí tenemos que hacer bajar este exponente, por lo cual vamos a aplicar logaritmos a ambos miembros. Logaritmo de 3 por 2 a la 3x igual a 1 tercio. Logaritmo de 3 por 2 a la 3x igual a 1 medio. Si aplicamos a un lado, también tenemos que aplicar a ambos. Aquí también viene a pasar un logaritmo. Por propiedades, este exponente viene a multiplicar 3x, logaritmo, multiplicaremos esto, 6, igual a logaritmo de 1 tercio. 3x, logaritmo de 6, igual al logaritmo de 1 medio. Despejamos x, x va a ser igual a logaritmo 3 a la menos 1 sobre 3 veces el logaritmo de 6. Aquí lo mismo, x va a ser igual al logaritmo de 2 a la menos 1 sobre 3 veces el logaritmo de 6. X va a ser igual a, este negativo viene acá, menos logaritmo de 3 sobre 3 logaritmo de 6. Lo mismo viene a ser con esto. Negativo, logaritmo de 2 sobre
3 veces el logaritmo de 6. Tenemos dos valores x, pero lo que nos está pidiendo originalmente es la suma de las soluciones. O sea que tenemos que dar la suma de estos dos. Sumando. Menos el logaritmo en base 3 sobre 3 logaritmo en base de 6. Más por menos, menos logaritmo de 2 sobre 3 veces el logaritmo de 6. Podemos sumarlo. El negativo lo vamos a sacar acá. El denominador es el mismo, por lo tanto va a ser 3 logaritmo de 6 logaritmo de 3. Menos con menos más, menos con menos más, logaritmo de 2. La suma entonces va a ser logaritmo de 3 más el logaritmo de 2. Por propiedad podemos poner multiplicación de sus argumentos. 3 por 2 sobre 3 logaritmo de 6. La suma viene a ser igual a menos 3 por 2, 6 logaritmo de 6 sobre 3 logaritmo de 6. Logaritmo de 6 con logaritmo de 6 se va. Entonces la suma es menos 1/3. Verificamos y vemos que la respuesta es el inciso A, menos 1/3.